Hermanos y hermanas, es una gran bendición estar aquí con ustedes. Y el Richard L. Evans una vez dijo, es bueno ser fiel, pero es mejor ser fiel y competente. Les felicito tanto por su fe como por ser competentes. Y en nombre de las autoridades generales, les expreso mi amor y aprecio por todo lo que hacen para bendecir a la nueva generación en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora bien, quiero leer un pasaje de Escrituras que sugiere un modelo. Se encuentra en José Smith, Historia, y comenzaré leyendo en el versículo 19. Sospecho que esta audiencia puede decir de memoria estos versículos. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Consideren la última parte del versículo 19 en conexión con las revelaciones que están en Doctrina y Convenios. Así que en sus ordenanzas del sacerdocio se hace manifiesto el poder de la divinidad a los hombres en la carne, y sin sus ordenanzas del sacerdocio, el poder de la divinidad no se hace manifiesto a los hombres en la carne. Aquí consideren que ellos tienen una apariencia de piedad, no tienen la autoridad, mas niegan la eficacia de ella. El poder de la divinidad se hace manifiesto en las ordenanzas del santo sacerdocio. ¿Y qué es el poder de la divinidad? Las bendiciones de la expiación. Sin las ordenanzas no hay acceso a las bendiciones de la expiación. Por eso, aún en la primera visión, hay una predicción, un presagio del sacerdocio y de la restauración, así como de las llaves y las ordenanzas que proporcionan acceso a las bendiciones de la expiación. Del versículo 20, de nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas. Pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Ahora bien, acababa de tener la experiencia en la arboleda sagrada. Estaba débil. Y lo primero que hace es marcharse a casa. Al inclinarme sobre la chimenea, mi madre me preguntó, ¿su mamá estaba allí? ¿Se acuerdan de que David, en la época cuando los reyes salen a la batalla, se quedó en Jerusalén? No estaba donde se suponía que tenía que estar. La madre de José estaba en el lugar correcto, en el momento preciso, cuando él regresaba de la arboleda sagrada, y ella le preguntó una pregunta sencilla, no dice cuál fue, pero le preguntó qué había ocurrido. Le contesté, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije, he sabido a satisfacción mía que lo que sigue después es importante, pero en eso no quisiera hacer hincapié, sino en la declaración, he sabido a satisfacción mía. Por mí mismo, podría simplemente sugerir que esa frase simple de las Escrituras debería grabarse en cada una de nuestras mentes y corazones. Enseñar no es hablar ni decir. Enseñar es observar y escuchar para discernir y luego saber qué decir. Felicito la valentía del hermano Webb cuando nos dijo que, al estar enseñando en una clase de instituto y un estudiante le hizo una pregunta o comentario, él siguió preocupado con el plan de la lección. La idea no es fijarnos en el hermano Webb, aunque él presentó ese ejemplo, pero él estaba más preocupado en hablar y decir que en observar y escuchar para poder discernir y saber qué decir.
Permítame sugerir que si entramos en un salón de clases confiados en que sabemos lo que vamos a decir, entonces no estamos preparados en absoluto. No quiere decir que vamos a entrar sin tener ninguna idea, sino que tenemos que tirarnos de la barca. ¿A qué me refiero con tirarnos de la barca? En lo personal, no creo que Pedro haya sabido que podía caminar en el agua estando en la barca. No fue sino hasta que el Salvador se lo dijo. Pedro tenía la mirada fija en el Salvador y entonces caminó hacia él. Me imagino que se sorprendió un poco al verse caminando en el agua. No lo sabía mientras estaba en la barca. Así es que en nuestro caso, en calidad de maestros de religión, ustedes y yo tenemos que saltar de la barca. Tenemos que fijar la mirada en el Salvador. A medida que avancemos con todo y que nos hayamos preparado y que hayamos atesorado, en el momento preciso se nos dará esa parte necesaria. Puede que nos dé un poco de miedo. Si no estamos dispuestos a saltar de la barca, entonces el Espíritu Santo no vendrá con más fuerza, no para ayudarnos, sino para bendecir a los alumnos a fin de que aprendan por ellos mismos. No creo que la madre de José haya pensado que tenía la función de maestra. Cuando ella planteó la pregunta y José dijo, «Todo está bien, me siento bastante bien, he sabido a satisfacción mía». Ella proporcionó el medio de aprendizaje a José, el cual nunca se habría logrado con solo sentarse y sermonearlo, ni mediante una conversación prolongada. Ella invitó a José a que actuara. Él lo hizo y respondió. Luego, por el poder del Espíritu Santo, él aprendió cosas por su cuenta. Ese es un poderoso modelo. Ahora, tal vez piensen que lo que vamos a hacer hoy es algo bastante raro. Ya he sido parte del quórum de los 12 por casi 7 años, así que ya saben qué esperar de mí. No quisiera dar un mensaje tradicional, por mucho valor que pueda tener. En realidad, preferiría seguir ese modelo. No se trata de participar, sino de invitar de forma colectiva el poder del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros aprenda por sí mismo. Si seguimos ese modelo, ¿están dispuestos a ayudarme, no solo aquí, sino en todos los lugares en los que se encuentran reunidos? ¿Podrían hacerme el favor de levantar la mano si están dispuestos a ayudarme? Me gustaría que se tomara nota para que conste, no todos levantaron la mano. Está bien, no están obligados a hacerlo. Y aquí es la ayuda que necesito. Quisiera que hagan preguntas. El simple hecho de hacer preguntas requiere el ejercicio de la fe en Cristo. José definió la fe como el principio de acción y de poder en todos los seres inteligentes. Nuevamente, observen la secuencia del modelo. Actuamos y el poder viene. ¿Qué pedimos con más frecuencia al orar? El poder para actuar. Pues, ¿saben qué? Esas oraciones no son contestadas muy a menudo. Muy a menudo. Tenemos que actuar de conformidad con lo que sabemos que es verdadero, y es entonces que el poder se pone de manifiesto. Es por eso que Nefi dijo, e íbamos sin saber de antemano lo que teníamos que hacer. Él fue y entonces vino la inspiración. No recibió la inspiración en una tienda en el desierto. Se lo reveló cada jota y cada tilde a fin de que supiese dónde ir y qué hacer. Así que, hermanos y hermanas, me encuentro aquí de pie en la barca a punto de saltar. Y la razón por la que necesito de su ayuda es para que al caer al agua pueda caminar si cuento con su ayuda. Ahora, las preguntas que les invito a hacer son preguntas inspiradas. Una pregunta inspirada es aquella que susurra el Espíritu Santo y es específica para la persona a quien se le plantea o para el tema el cual se aborda. Y al viajar por el mundo, invito a las personas a plantear preguntas. Y lo único que les digo es, todas las preguntas son buenas. Es probable que se muestren reacios a alzar la mano en una transmisión mundial y a plantear una pregunta a un miembro del quórum de los 12. Mi recomendación es, no teman.
De manera colectiva, invitamos al Espíritu Santo a ser el maestro. Yo no soy el maestro, el Espíritu Santo es el maestro. Yo nunca podría enseñarles nada, pero el Espíritu Santo sí. El simple hecho de que estén dispuestos a ayudar marca el comienzo del ejercicio de la fe. En el tiempo que tenemos, solo responderemos unas cuantas preguntas. Y tal vez se pregunten, ¿para qué gastar tiempo si solamente puedo responder 4 o 5 preguntas? Mis respuestas no importan. Si actuamos mental y espiritualmente, si pensamos, oramos y meditamos, procurando determinar una pregunta, no es necesario que me dirija a ustedes. El Espíritu Santo comenzará a ayudarles a recibir por su cuenta la respuesta a la pregunta que ustedes planteen. Así es que lo más importante es actuar y comenzar a indagar. No es importante que me dirija a ustedes y que yo les dé la respuesta. De hecho, sugeriría que si me dirijo a uno de ustedes, esa persona tiene el desafío más grande, ya que es posible que escuche lo que yo diga y piense que de alguna forma ahí está la respuesta, en lugar de concentrarse en lo que el Espíritu Santo le enseñe y aprenda por su propia cuenta. Ahora, todas las preguntas son buenas, pero algunas son mucho mejores que otras. Les daré 2 ejemplos. El de Bednar, ¿dónde está la espada de Labán? Respuesta, no lo sé, ni me importa. La siguiente pregunta. Segunda pregunta de ejemplo. Hermano Bednar, usted es uno de los 14 hombres que estaba presente en la sala en la que el presidente Monson fue ordenado profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Podría decirnos algo en cuanto a la forma en que Dios prepara y llama a un profeta que nos ayude a escuchar y a hacer caso de forma más plena a las enseñanzas del presidente Monson? Ahora, esas 2 preguntas son buenas, pero una es mucho mejor que la otra. La segunda es un ejemplo de lo que es una pregunta inspirada. Hay solo 14 personas sobre esta tierra que pueden responder a la pregunta de quién tiene las llaves. Una de ellas está aquí hoy. Ese es un ejemplo de una pregunta con la que un miembro del Quórum de los 12 les podría ayudar. ¿Están listos para ir a trabajar? Bueno, esa fue una verdadera respuesta incompleta. Me estoy ahogando. ¿Están listos para ir a trabajar? Aprenden tan rápido. Muy bien, tenemos un micrófono aquí. Yo tengo un iPad y tengo en él a personas enviando preguntas. Están apareciendo en la pantalla y podré verlas y escoger preguntas que me están enviando. Empezaremos con una pregunta de esta audiencia. Por favor, levanten la mano para que alguien les acerque un micrófono. Y si se pueden poner de pie, cuánto mejor. Mi pregunta es esta. Como uno de los 14 que lo saben del Quórum de los 12, ¿qué tan importantes son para ustedes las expectativas personales que el profeta pone? ¿Qué tan importantes son para su crecimiento espiritual y para la unidad de los 12 en hacer avanzar el Evangelio en el mundo y proclamar el Evangelio? Bien, permítame responder a la segunda parte de su pregunta. Lea conmigo primer Nefi. Al final del capítulo 7, y déjeme solo poner esta pregunta para que usted la considere mientras leemos esos versículos. ¿Cuán frecuente están unidos Leí, toda su posteridad, e Ismael en el libro de Mormón? ¿Cuántas veces sucede eso? Al final del capítulo 7, empezando con el versículo 21, recordemos que Nefi había sido atado y golpeado por sus hermanos. Versículo 20, y sucedió que se sintieron apesadumbrados por su maldad, al grado de que se humillaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. ¿Sabe lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en esa situación? Yo diría, quédense humillados por un rato. Estén humillándose, me piden que los perdone y voy a hacer que se humillen de verdad. Pero vean lo que Nefi hace. Y aconteció que les perdoné sinceramente.
Ustedes deben ir a trabajar algo sobre la palabra sinceramente. Él no solo los perdonó, sino que sinceramente los perdonó. Todo cuanto me habían hecho y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Él no los dejó quedarse así y que se humillaran ante Él. Los volvió al Señor. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Y aconteció que bajamos a la tienda de nuestro Padre, y cuando yo, Nefi, mis hermanos, sus hermanos y sus familias, y toda la casa de Ismael, hubimos llegado a la tienda de mi padre, ellos dieron gracias al Señor su Dios y le ofrecieron sacrificios y holocaustos. Bueno, tal vez algunos de ustedes sepan esto mejor que yo, pero creo que probablemente esa fue la ocasión en que estuvieron más unidos que nunca. Pregunta, ¿qué sigue? La visión que tuvo Leí. Respuesta a su pregunta. No puede haber revelación, a menos que haya unidad entre la primera presidencia y los 12. La unidad es parte de la preparación para recibir revelación. Con frecuencia ponemos énfasis en la unidad, y con toda razón, pero solo es un prerequisito, es parte de la preparación para recibir revelación. El mismo principio se aplica al hogar, a un quórum, a una clase de la sociedad de socorro, de modo que la unidad está asociada con recibir revelación y las expectativas establecidas por el presidente de la Iglesia. Entre el consejo de la primera presidencia y el quórum de los 12 hay 15 hombres, cada uno de los cuales, en forma individual, posee las llaves que han sido restauradas a la tierra en estos últimos días, pero solo un apóstol de mayor antigüedad está autorizado para ejercitar todas las llaves del sacerdocio. Él establece el tono y la dirección. Eso es trascendental y clave. ¿He respondido con eso las dos partes de su pregunta? Muy buena pregunta. Bien, la siguiente pregunta. La hermana allí, si se pone de pie, le darán un micrófono, y la próxima la sacaremos de mi iPad mágico. Elder Bernard, ya que usted es uno de los 14 llamados, ¿cómo se llama a un apóstol? ¿Cuál es el proceso y cómo podemos usar eso para aprender nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos la manera de sostener a nuestros líderes? Yo no he participado en la elección directa de un apóstol, y en última instancia es el privilegio del presidente de la Iglesia. Pero el modelo que usan sería el mismo que cuando se reorganiza una estaca. Así que mencionaré un principio que pienso responderá a su pregunta. El próximo fin de semana estaré en una estaca en la cual reorganizaremos la presidencia de estaca. No voy en calidad de oficial presidente para seleccionar al nuevo presidente. Voy a encontrar el hombre que el Señor ya ha escogido. Espero que puedan grabar este principio en su mente. Cuando llega el momento de escoger un nuevo apóstol, el presidente de la Iglesia no escoge uno. Encuentra el hombre que el Señor ha estado preparando para ser llamado. Luego lo aparta y se le manda a ir y a hacer la obra. Las experiencias que he tenido a lo largo de muchos años en el proceso de reorganizar presidencias de estaca es que cómo sucede difiere en cada una de ellas, pero el modelo es siempre el mismo. A veces es muy rápido, otras veces lleva mucho tiempo y requiere gran esfuerzo encontrar al hombre, pero siempre lo encontramos y lo elegimos. Ahora, el presidente de la Iglesia dirige el modelo y el proceso mediante el cual se llaman a los nuevos miembros del quórum de los 12, pero es exactamente el mismo principio y el mismo modelo. ¿Responde eso a su pregunta? Está moviendo la cabeza como si faltara algo. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a sostenerlos, aunque cuando no siempre estén de acuerdo? ¿Cómo pueden sentir el poder de los líderes a través del Espíritu Santo?
Bien, enséñale que creemos que el hombre o la mujer debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. El presidente Monson con frecuencia enseña: a quien el Señor llama, Él califica. Y para mí, una de las cosas que más fortalece mi testimonio es observar a las personas muy comunes ser llamadas a puestos extraordinarios y llegar a ponerse a la altura del nivel y la majestuosidad de su llamamiento. Recuerdo cuando era presidente de Estaca haber llamado a un obispo al cual nunca hubiese llamado si no hubiese sido inspirado. Y cuando le extendí el llamamiento le dije: usted sabe que yo no haría esto a menos que fuese por revelación. Este obispo en particular, de forma interpersonal y en base a algunas características de su personalidad, no estaba en la lista de nadie. Y al ponerme de pie en el barrio para presentar su nombre para un voto de sostenimiento, se podía ver a los miembros del barrio pensando: bueno, no sé, en fin, está bien. Pero si hubieran visto a ese hombre 1, 2 y 3 años después, era algo increíble. Así que ayuden a los jóvenes a orar a fin de tener ojos para ver cómo ve el Señor. No se llama a ninguna persona por lo que es o por lo que ha hecho. Se la llama por lo que llegará a ser al prestar a servicio. Si los ayudan a ver con esos ojos, esa es una de las experiencias que más promueven la fe. Ahora sí están asintiendo con la cabeza. Hemos concretado lo que no pudimos la primera vez. Bien, tomaré una de estas. No sé de dónde viene esta pregunta, pero va así: ¿cómo hacemos para que los alumnos salten de la barca con nosotros y disfruten el agua por su propia experiencia? Excelente pregunta. A los maestros les diría: háganse a un lado. ¿Han visto la ilustración de eso hoy día? Un maestro destacado describió algo que él ha hecho, que le ha enseñado una poderosa verdad. Y no les dijo lo que aprendió, sino que los invitó a ir y a hacer lo mismo para que lo recibieran por ustedes mismos. ¿Perciben el modelo en lo que él hizo? ¿Qué deberían hacer la mayoría de los maestros? Vaya, vean que lo encontré, vean lo que encontré. Tenemos presentaciones de diapositivas y aquí está la lista y les damos un folleto. No estoy diciendo que nunca hagan eso. No nos vayamos a los extremos. Pienso que nos hemos ido a los extremos al dar tantas cosas y tantos folletos al punto de que las personas no tienen que aprender por ellas mismas. No podrán aprender lo de ustedes ni podrán tomar prestado lo que ustedes han aprendido. Entonces, solo planteo esta pregunta: ¿cómo invito a los jóvenes a aprender por ellos mismos? Les daré algunas ilustraciones. Una de las poderosas doctrinas que hallo en el Libro de Mormón guarda relación con el poder fortalecedor y habilitador de la expiación del Salvador. Él no solo nos limpia del pecado, sino que nos fortalece, nos bendice con la capacidad de hacer cosas difíciles que nunca podríamos hacer con nuestra propia fortaleza y limitada capacidad mortal. Una vez que hayan explicado eso, si alguien no está familiarizado con ese poder fortalecedor y habilitador de la expiación, entonces tendrá hambre y sed de saber más. Es peligroso darles demasiado. Así es que lo que suelo hacer es tratar de darles lo suficiente para que empiecen a probar. Y después le doy esta invitación: consigan un ejemplar económico y nuevo del Libro de Mormón. No usen las escrituras que ya tengan marcadas. Solo un ejemplar de bajo costo del Libro de Mormón. Y léanlo de principio a fin y busquen cada una de las frases que contenga este tipo de expresiones. El Señor nos ha fortalecido. Fuimos victoriosos en la fortaleza del Señor. En la fortaleza del Señor y todas las variantes.
Se encuentran muchas de estas frases en el libro de Mormón. De hecho, contiene cientos y ni se les ocurra hacer una búsqueda con una computadora. Den vuelta a las hojas, búsquenlas y márquenlas. Cuando terminen todo, tomen ese ejemplar del libro de Mormón y extraigan lo que hayan encontrado. Usen su ingenio, háganlo a su manera. Saquen esas cosas y luego véanlas, compárenlas. Y cuando hagan todo eso, escriban un resumen de una hoja de lo que hayan aprendido al hacerlo. Le puedo decir que hago eso por todo el mundo y lo hago con los jóvenes. Y si me encuentro con un joven que me pregunta algo y la consulta va en esa dirección, le presento esto, le doy una tarjeta con mi dirección y le digo, si haces esto, no es una obligación, pero si lo haces, ¿me enviarías una copia de tu resumen de una página? No voy a corregirlo, ni a publicarlo. Solo me interesaría ver lo que has aprendido al hacer esto. Mi secretaria está aquí presente. Debería pedirle que venga y nos diga de las cartas que recibimos por parte de los jóvenes que han respondido a esa invitación. Si ellos no responden a la invitación, no les puedo ayudar de la misma manera. Y según el contenido de la carta, puede que haya algo más que sienta que deba hacer para ayudar a esa persona para que aprenda más de la expiación. En una ocasión estaba reunido con un grupo de presidentes de misión hablando de un tema en particular. La esposa de uno de ellos creo que se quedó despierta toda la noche. Y a la mañana siguiente, con mucho entusiasmo durante el desayuno, dijo, Elder Bednar, mire, ella había escudriñado las Escrituras y aprendió una enseñanza magnífica. Y ella estaba tan emocionada por sacar fotocopias para dárselas a todos los misioneros al regresar al campo misional. Dijo, ¿qué piensa en cuanto a eso? Dije, creo que es lo más tonto que puede hacer. Y se me quedó mirando como si... Le dije, eso es suyo. No se lo puede dar a los misioneros. Ahora, vaya y ayude a que ellos lo obtengan por sí mismos. Espero que eso responda a la pregunta, ya que no les puedo mirar y preguntarles si así fue. ¿Cómo inspira confianza en un nuevo maestro para que éste descienda de la barca? Bueno, quizá no sepan otra manera cómo hacerlo, así que háganlo. Mi respuesta es, no piensen que son el maestro. No es aterrador, ni hay que tener miedo, solo requiere un poco de fe para saltar de la barca. No hay nada más espiritualmente vigorizante que caminar sobre el agua y que todos esos jóvenes le miren. Después ellos le hacen una pregunta y no tiene ni idea de cómo contestarles. Entonces uno hace exactamente lo que se indica en las Escrituras. Abre la boca y las palabras vendrán. En muchas ocasiones diremos cosas que nunca antes haya pensado. Esa es una experiencia singular. Le sugiero al nuevo maestro que así lo acostumbre a hacer y así lo seguirá haciendo correctamente durante toda su carrera. Un día me encontraba en Richmond, Virginia, en una reunión de juventud con 3 estacas, y un joven de 14 años se levantó y preguntó, Elder Bednar, ¿cuál es el peor de los pecados que pueda cometer? Quiero que piensen en cómo contestarían esa pregunta. Y en esa ocasión, estando parado desde el púlpito, pensé, no tengo ni la menor idea de cómo responderle a este joven, así que hice una pausa y le miré y le dije, el peor pecado que puedas cometer es aquel que pienses que puedas salirte con la tuya. Y tengo que tener cuidado al hablar desde el púlpito, ya que pensé, caramba, ese no fui yo. Podemos hablar en cuanto a la fluidez de inteligencia, pero en verdad, si no hubiese saltado de la barca, esa respuesta no hubiese venido a mí. Son esos los momentos donde el Salvador nos extiende la mano para que no nos hundamos, pero no tendrán esa experiencia permaneciendo sentados en la barca. Ahora bien, no estoy recomendando ser extremista, pero es fácil sentirse cómodo en tener una rutina. No digo nada que sea crítico o negativo, pero los modelos del pasado no pueden ser los adecuados para los desafíos del futuro.
Y si no estamos trabajando constantemente para que ese poder venga, no creo que podamos enseñar en forma adecuada a nadie a que hagan eso en nuestro hogar, en seminario o instituto. Así es que les sugiero que comiencen de esa manera y reconozcan el Espíritu Santo. Testifico que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres individuales y distintos. El Espíritu Santo es un personaje de espíritu en forma de hombre. Él es el Maestro. Él nos hará recordar todas las cosas. Nuestra es la obligación de estudiar, meditar y atesorar para que en el momento preciso se nos pueda dar lo que sea necesario o para que en el momento preciso existan enlaces entre lo que hemos atesorado, estudiado y meditado y entre aquellas cosas que no hayamos notado antes. Ahora, a causa de la naturaleza de este público, permítanme compartir algo con ustedes. La secuencia en la que comenzamos esta reunión en cuanto a José, la arboleda sagrada, su madre, el hecho de que ella estaba en casa, la pregunta de ella, nunca antes había pensado en ello, hasta que me escuché a mí mismo explicárselo a ustedes. La siguiente pregunta. Sí, señor. Un segundo, necesitamos un micrófono para que nuestros traductores escuchen. Quisiera hacer un par de preguntas, las cuales están relacionadas. Primero, en calidad de apóstol del Señor Jesucristo, ¿por qué cree que Pedro descendió de la barca? Y segundo, permítame responderme esa pregunta. Porque él era un discípulo absolutamente devoto y el Salvador le llamó. Esa es la razón. ¿la invitación era solo para Pedro? No lo sé. Solo sé que dice que invitó a Pedro y él salió de la barca. Gracias. La segunda pregunta de mi pregunta es que hablé con un exalumno suyo y me dijo que usted era muy exitoso al hacer que sus alumnos se preparan y leyeran antes de ir a clases. Como maestro he intentado hacer lo mismo, que los alumnos lean para prepararse, para que tengan una mejor experiencia de aprendizaje y vengan preparados, no solo para hacer preguntas, sino para compartir ideas. No he tenido mucho éxito en hacer que lean y quisiera saber si tiene algunas ideas sobre cómo podemos hacer que nuestros alumnos se preparen para las clases. Es una gran pregunta y trataré no solo recomendar aplicaciones que funcionan para mí, pero no necesariamente para ustedes. Voy a intentar mencionar un principio y luego dar un ejemplo. Si los invitan, algunas veces al enseñar en la iglesia, no invitamos a las personas, las empujamos. Los empujamos cuando jugamos el juego llamado Adivinen qué pienso. ¿Alguien conoce este juego? Es un juego tonto. Y si puedo ser directo, mi opinión es que el Espíritu Santo rara vez se encuentra allí cuando lo jugamos. Adivinen qué pienso. Está allí, hay 3 elementos básicos en el convenio del bautismo y luego eligen a alguien. Hermana Dalton, levántese y díganos los 3 elementos del convenio del bautismo. Bueno, la hermana Dalton lo sabe hasta que le pregunta a un miembro del Quórum de los 12 en una transmisión mundial, momento en el cual no puede recordar ni su nombre. Entonces ponemos a alguien en un aprieto y luego les enseñamos. Oh, vamos, hermana Dalton, sabemos que lo puede hacer. Sí, aumentemos su vergüenza. Y luego el maestro inexperto plantea la misma pregunta en 16 formas diferentes. Ahora el pobre alumno está totalmente confundido pensando, ok, estropeé la primera pregunta, entonces ahora tengo un montón más. Me aterré y no puedo recordar ninguna. Entonces lo acabamos de espantar. Si leen un versículo y plantean una pregunta invitadora, ¿qué les llama la atención en este versículo? ¿Qué aprenden de este versículo? Cuando piensan en este versículo, ¿qué creen que influenciaría sobre cómo hacen las cosas día a día? Esos son solo 3 ejemplos, pero no existe una respuesta correcta o incorrecta. No lanza las preguntas abiertamente, está tratando de descubrir dónde se encuentra el alumno con respecto a qué piensa sobre este versículo o qué le llama la atención. Cuando escuchen, observen
y perciban mientras el alumno habla, el Espíritu Santo les ayudará a saber qué hacer luego. Lo otro que a veces pienso, sin ser dogmático o inflexible, es que no esperamos mucho de estos jóvenes. Y yo creo que es realista e irrazonable decir, ustedes tienen tanta responsabilidad por el éxito de todo nuestro aprendizaje en la clase como yo. De hecho, ustedes tienen más responsabilidad. Voy a venir cada día preparado para ayudar a hacer de esto una gran experiencia de aprendizaje para que puedan aprender por ustedes mismos. Pero ustedes deben hacer lo mismo. A su manera, los ayudan a entenderlo y a que se aferren a eso. No los golpea ni les da una paliza, sino simplemente les deja saber que esas son las expectativas. Y si vienen, cuando enseñaba una clase de religión, no daba sermones a mis alumnos. No llegaba a la clase y les decía, estas son las 3 cosas que deben saber sobre lo que enseñó el presidente Harold B. Lee en este mensaje. Ellos lo pueden deducir. Eso lo pueden deducir ellos mismos. Ellos son realmente los jóvenes que se reservaron para estos últimos días. Dejemos de decirles esto y comencemos a tratarlos como aquello y esperemos que lo hagan. Y si lo hacemos, no seguimos ayudándolos. Por eso dije que los maestros deben apartarse del camino. Será un poco raro, un poco doloroso, pero lo raro y el dolor les enseñan que ustedes no están bromeando con respecto a lo que ellos deben hacerlo. Con el tiempo creo que lo harán. Déjeme saber si eso respondió a su pregunta. Maravilloso, gracias. Gracias. Ok, otra pregunta. ¿Le puedo decir algo realmente ingenioso que hacemos cuando hago esto con los jóvenes de todo el mundo? Esto lo elaboró la gente del SEI. Tienen este programa que usamos para que los jóvenes de la audiencia que desean hacer preguntas, pero que no quieren que nadie se entere quién las hace, lo configuramos para que puedan enviar sus preguntas por medio de Twitter o mensaje de texto. Entonces, todas las preguntas aparecen en una pantalla en la parte de atrás. Deberían escuchar algunas de las preguntas cuando se las puede hacer de forma anónima. Son preguntas del alma. Y son sobre qué necesita hacer para arrepentirse y cómo soltarse de las cadenas que los atan. Es realmente extraordinario, pero siempre les digo que esta es la única vez que pueden usar mensajes de texto o usar Twitter en la iglesia. Si lo hacen otra vez, voy a ir, los voy a tomar y hacerles cosas malas. Muchos de nuestros alumnos provienen de familias divorciadas y están muy preocupados cuando algunos de los niños están sellados a padres diferentes. ¿Qué principios explicaría para ayudar a estos chicos? Cuando la hermana Bednar y yo estuvimos en BYU, Idaho, cada lunes a la noche nos reuníamos con cerca de 200 a 250 alumnos. Los invitábamos a hacer preguntas y luego les dábamos helado. Venían solamente por el helado, pero toleraban la sesión de preguntas y respuestas. Creo que la pregunta más frecuente en los 7 años y medio de hacer eso con cerca de 40 o 50,000 alumnos era esta pregunta. Hermano y hermana Bednar, mis padres se sellaron en el templo y luego se divorciaron. Si no funcionó para ellos, ¿por qué tendría que pensar que funcionará conmigo? ¿Y cómo puedo confiar en alguien lo suficiente como para amarlo? Cada semana había una variación de esa pregunta. Un principio simple que creo que ayudó a algunos fue decir, comienza contigo. Hay daño, angustia y dolor emocional y espiritual que surge del divorcio de tus padres. Es innegable, innegable. Pero también hay lecciones que puedes aprender de ello, aunque sea tan doloroso. Además, el presidente Hinckley habló sobre no ser un eslabón débil en la cadena de sus generaciones. Bien, si se rompiera la cadena, entonces una nueva cadena comienza contigo. Y el forjar tu eslabón en esa cadena no solo te bendecirá a ti, sino que se extenderá en ambas direcciones para fortalecer otros eslabones. Así que eso comienza contigo.
Leemos la declaración del profeta José y de Orson F. Whitney y el desarrollo del presidente Packer sobre los tentáculos que se extenderán hacia nuestros hijos descarriados. Algunos padres, creo yo, pueden malinterpretar que esto signifique que si yo soy fiel a mis convenios que hice en el templo, entonces mis hijos van a estar bien. Eso no puede ser correcto. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, no por la transgresión de Adán, y por lo tanto tú no puedes ser salvo por medio de la fidelidad de tus padres. Pero los tentáculos que se extienden debido a la fidelidad de los padres, que honran los convenios en el templo, ejercen una atracción y empuje espiritual en aquellos hijos descarriados. No podría funcionar de la misma manera si se extendieran los tentáculos de los hijos que son fieles a los convenios del templo hacia la madre y el padre que no son fieles como deberían ser. Así eso se extendería hacia ambos lados, y ellos ayudarían a forjar esa cadena de generaciones y reparar algunos eslabones rotos sin importar la dirección. Bueno, ¿otra pregunta por aquí? Allí hay una hermana. Adelante. Como testigo especial de Jesucristo, ¿podría compartir su testimonio de él y contarnos cómo lo obtuvo? Lo haré. Deseo concluir este segmento de la transmisión con mi testimonio, pero describiré cómo lo recibí. Estaba caminando por un terreno un día de neblina, y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Acerca de eso hablé en la última conferencia general, cuando relaté las 3 experiencias con las luces y lo que aprendemos acerca de la revelación. Algunas personas obtienen un testimonio cuando se enciende la luz en un cuarto y lo que estaba totalmente oscuro se ilumina inmediatamente. Bueno, todos hemos tenido alguna de esas experiencias, pero esa no es a la que le atribuyo mi testimonio. La otra es en un amanecer. Al percibir gradualmente que hay una luz en el horizonte, aunque no hayan visto el sol todavía, y que esto siga creciendo en intensidad, y que luego, en algún momento, el sol aparezca sobre el horizonte. El sol está arriba. Eso es algo parecido a como yo obtuve mi testimonio. El aumento gradual de la luz, y luego una variedad de experiencias, el sol se elevó sobre el horizonte. Pero lo que encontré que más me convenció es el hecho de que el sol se puede levantar en una mañana de neblina y uno nunca lo verá levantarse en el horizonte, pero ahí está, con toda su luz. No los voy a aburrir un montón de experiencias personales, pero ahora cuando miro mi pasado, cuando terminé mis estudios de posgrado y obtuve mi primer puesto en una universidad, no tiene sentido en lo absoluto, pero sentía que era lo correcto. Moroni no apareció, no recibí un mensaje de texto del cielo, solo sentí las cosas que debía hacer, y lo hice, pero no tenía sentido, y así a través de nuestra carrera. Pero ahora miro hacia atrás, eso es lo que quiero decir cuando digo que estaba caminando en una mañana de neblina. Allí había suficiente luz para que yo fuera donde se suponía que debía ir. Yo fui guiado, pero en un momento en el que no estaba totalmente consciente. Oh, esto es lo que el Señor desea que hagamos, esto es lo que el Señor desea que hagamos. Estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Mi esposo y yo tratamos de ser un buen muchacho y una buena chica y honrar nuestros convenios. Y ahora, con la ventaja de la edad, podemos mirar hacia atrás y ver cómo en cada disyuntiva hemos sido guiados. Pero en ese momento no lo sabíamos. Eso para mí, que me estoy volviendo viejo, es un buen estimulante de la fe. No creo que ustedes tengan que ser mayores para que puedan ver eso. Creo que los jóvenes pueden ver eso. Ellos pueden comenzar a ver esto en su vida. Pero lo más importante, ellos pueden ver esto en muchas cosas de las que hacen. Y nuestro trabajo es no decirles a ellos sobre esto, sino ayudarlos a que ellos vean esto. Así que pueden aprender ellos por sí mismos. Como dije antes, y lo voy a decir otra vez, el mejor maestro que siempre encontrarán es el Espíritu Santo. Un ejemplo se encuentra en 1 Nefi, capítulos 11 al 14, cuando el Espíritu ayuda a Nefi a aprender las cosas que su padre ha aprendido y visto. Y el Espíritu Santo continuamente le dice, Nefi, mira. Él no le dice lo que tiene que ver, solo le dice, mira, ¿qué es lo que ves? Y luego, basado en lo que Nefi dice, el Espíritu Santo le da instrucción.
Ayúdenlos a ver. ¿Responde eso su pregunta? Bien. Déjenme sacar otra de estas. Con frecuencia habla de comprender la doctrina y los convenios. ¿Puede enseñarnos lo que ha aprendido como apóstol acerca de entender en el corazón? La comprensión es el resultado de la revelación, no es comprender racionalmente. En el contexto del Evangelio decimos entiendo, pero eso no significa que lo entiendo aquí, significa que he sentido el testimonio del Espíritu Santo. Inclina tu corazón al entendimiento. La Escritura no dice inclina tu mente. Eso se sobreentiende, pero no es suficiente. Inclina tu corazón al entendimiento. ¿Cómo llega la revelación? Pensamientos a la mente, sentimientos al corazón. Cuando el Espíritu Santo confirma que algo es verdadero en el corazón, ese es el momento del entendimiento. Ahora, tomen la palabra entendimiento como se usa en ese pasaje y piensen en la verdad que cita con frecuencia el presidente Packer. La verdadera doctrina, cuando se comprende, cambia la actitud y el comportamiento. La verdadera doctrina, no los caballos de batalla ni las opiniones personales. La doctrina verdadera y sencilla que se confirma como auténtica en el corazón mediante el poder del Espíritu Santo cambia la actitud y el comportamiento. No es la doctrina que sabemos. Mucha gente sabe la doctrina, pero no la entiende. La tienen aquí, pero no aquí. Un ejemplo. Si un hombre no hace la orientación familiar, ¿qué hacemos para arreglarlo? Volvemos a reorganizar las asignaciones. Pero no pasa nada. Entonces hacemos todo tipo de cosas referente a su aplicación. Los hombres que no hacen sus visitas no comprenden la doctrina de la orientación familiar. Es así de simple. La doctrina responde a la pregunta ¿por qué? Cuando se sabe el por qué y se recibe la confirmación en el corazón por el poder del Espíritu Santo, ¿adivinen qué? El hombre hará la orientación familiar. No creo que en la iglesia haya un hombre perezoso. Creo que la mayoría de los hombres no conocen la doctrina. Quizá la sepan, pero no la comprenden. Una experiencia de ejemplo. Si toman 100 hombres, poseedores del sacerdocio que se les han asignado visitas, los ponen en una habitación y les preguntan, ¿cuál es la razón doctrinal para la orientación familiar? ¿Cuál es el resultado? Si le dan a cada uno una hoja de papel y les dicen, escriban la razón doctrinal para la orientación familiar. Y si pueden, agregan algunas escrituras. Háganlo. Yo lo he hecho. ¿Saben cuál es el resultado? 100 respuestas diferentes. No encontrarán a muchos hombres que digan, hago las visitas para velar por las personas que visito, acompañarlas y fortalecerlas. Ese es el deber del maestro. Esa es la razón por la cual hacemos la orientación familiar. Velar, acompañar y fortalecer. Cuando un hombre sabe eso y lo comprende porque ha recibido la confirmación de que es verdad por el poder del Espíritu Santo, ¿saben qué? Ese hombre hará la orientación familiar. Entonces, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Mandemos a los miembros del Sumo Consejo a hablar acerca de las razones doctrinales de la orientación familiar. Vayan al quórum de los elders y díganles, enseñémosle lo que es. ¿Y saben qué? Eso tampoco funciona. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para ayudar a los hermanos a que aprendan la doctrina por sí mismos? Eso requerirá que hagamos ciertas cosas. Debemos estar allí. Pero no es solo hablarles. No les digan simplemente. Observen, escuchen y disciernan para saber qué decir a fin de que ellos aprendan por sí mismos, precisamente como lo hizo José. ¿Los confundí? Están pensando, hermano Bednar, apúrese. ¿Están bien? Quiero hacer algo rápido. No sé si pueden girar la cámara. Sean completamente sinceros. ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes querían hacer una pregunta, pero no se les pidió que la dijeran? Tenían una pregunta en la mente y o al corazón que no hicieron, que no era una de las que usé de mi Magic iPad ni de las que otros preguntaron, pero sin embargo se respondió. ¿Podrían levantar la mano si les pasó eso? Ahora, manténgalas en alto por un momento. Miren a su alrededor todas las manos. Ahora analicémoslo. Hemos hablado por unos 50 minutos. Y solo hemos hecho unas 6 o 7 preguntas, pero
muchas más preguntas se han contestado por el poder del Espíritu Santo, porque ustedes han actuado y no solo han dejado que se actúe sobre ustedes. Comienza con, yo ayudaré aquí. Y a medida que ustedes mental y espiritualmente, y no es sobre participación, por favor, no usen ese lenguaje del mundo. Es sobre ser agentes que ejercitan el albedrío moral para actuar de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, a fin de que el poder del Espíritu Santo venga y enseñe, lo cual nos faculta para aprender por nosotros mismos las cosas que nadie podría decirnos, ni de las cuales convencernos. Otra pregunta. Sí, usted. En nuestro caso, como maestros del CI, pienso en cómo puedo vivir a la altura de lo que se espera de mí y también ser capaz de usar mis dones y talentos. He visto que usted tiene mucha fe en el Salvador y como apóstol. ¿En qué manera ha desarrollado sus dones y talentos en su llamamiento? Elder Johnson, esto es una invitación. ¿Quiere contestar la primera parte de la pregunta acerca de vivir a la altura de su posición y responsabilidad como maestro? Gracias, Elder Bednar. Creo que es bastante sencillo. Tienen instrucciones y pautas muy claras que provienen de la mesa directiva de la educación por medio del administrador y en general. Saben cuál es la comisión, conocen el objetivo y están familiarizados con el énfasis en la enseñanza y el aprendizaje. Esos son aspectos que podemos seguir claramente y cumplir con lo que se nos ha pedido. Saben cuáles son las expectativas en cuanto a vivir el Evangelio. Son muy claras. Tienen que ver con nuestra vida personal y tenemos el Espíritu en nuestra vida, lo suficiente para saber dónde debemos mejorar. Si escuchamos y no dejamos a un lado las instrucciones que vienen de la mesa directiva de los profetas, videntes y reveladores a través de sus administradores y las seguimos, cumpliremos con lo que se nos ha pedido. También lo que se expresó hoy acerca de vivir a la altura de lo que podemos hacer en nuestra asignación, particularmente en ese momento. Una de las cosas que se interpone es cuando nos enfocamos en otras asignaciones, ya sea porque queremos estar en ellas o tratamos de explicar cómo las personas pueden arreglar sus asignaciones en lugar de fijarnos en nosotros mismos. En el libro de Éter hay un pasaje muy bueno acerca de que si nos allegamos al Señor, podemos aprender de nuestras debilidades y pueden llegar a ser nuestra fortaleza. ¿Te ayudó eso? ¿Es suficiente? Pregúntele a él. Pues dijo que sí. Bien, eso es todo lo que necesita. La otra parte de la pregunta era sobre desarrollar facultades y talentos. Les sugiero este principio sobre los talentos. Recibiremos solo dones espirituales y talentos cuando estemos en el lugar correcto y en el momento preciso para que el Señor pueda utilizarnos para bendecir a otra persona. Creo que en la cultura de la Iglesia tenemos una forma singular de hablar de nuestros talentos, como tengo estos talentos, y a veces hay cierta arrogancia y decimos, eres muy afortunado porque traigo mis talentos para bendecirte, en cuyo caso creo que no existe talento, ya se ha quitado. Cualquier cosa que hagamos que llame la atención de nosotros mismos, por eso digo que yo tengo grandes talentos y eres afortunado, eso se denomina hechicerías sacerdotales, porque llamamos la atención de nosotros mismos. Entonces, no es que uno tenga un talento o una facultad en particular. Hay un gran rango de talentos y facultades con las que el Señor puede bendecirnos si uno está en el lugar correcto, en el momento preciso, y ese talento o don será utilizado para bendecir a alguien más. Los tenemos para ser el medio por el que Dios bendice a la gente. Entonces, uno se esfuerza por conseguirlos. Deseo tener esos dones como si fueran trofeos de exhibición. Pero si la intención real de nuestro corazón es ser bueno, ser digno, para que Dios, si Él me necesita, pueda utilizarme
para bendecir a otra persona. El presidente Monson, cuando estamos juntos en el templo los jueves, ninguno, ni siquiera creo que su hija sabe las visitas que hace, ni creo que ustedes, ¿verdad? Él solo nos dirá de 1 o 2 visitas y casi siempre termina diciendo, no hay un sentimiento mayor que saber que Dios confió en mí para hacer una respuesta a una oración. Entonces los puedes obtener, a los dones espirituales y los talentos, si Dios puede confiar para vivir de un modo que uno pueda estar en el lugar correcto y en el momento preciso, y uno pueda ser el medio por el que ese don o talento bendiga a alguna persona. ¿Eso responde a su pregunta? Bien. Hermanos y hermanas, ya estamos por terminar. Me gustaría que consideraran una pregunta. ¿Traería el Señor a uno de los 12 apóstoles a esta reunión de seminario e instituto para facilitar una sesión de preguntas y respuestas para darse cuenta de que no necesitan un miembro del quórum de los 12 para responder sus preguntas? Eso es exactamente lo que Él hizo. Ustedes tienen todo recurso. Tienen las Escrituras, acceso a la casa del Señor y el don del Espíritu Santo. Cualquier duda que ustedes tengan, línea sobre línea, precepto tras preceptos, si esperan en el Señor, siempre tendrán la respuesta. A veces la gente piensa que los miembros del quórum de los 12, el día en que uno es ordenado, reciben un juego especial de escrituras con todas las respuestas en la tapa. Hay un gran relato de una de las autoridades que fue a ver al elder Bruce R. McConkie para hacerle una pregunta. Estaba escribiendo en su escritorio, lo miró y dijo, «¿Usted tiene las mismas escrituras que yo tengo?» Y el otro miembro de los 12 volvió a su oficina. Así de simple. Es cómico, pero hay un gran principio. Tienen todo lo que necesitan. Ahora, expreso no solo mi gratitud, sino mi amor por ustedes. Les amo. Les agradezco su fe y la contribución que hacen al invitar al Espíritu Santo para que Él sea el Maestro aquí el día de hoy. Y ruego que todos recuerden lo que se representó con esas manos levantadas cuando pregunté, ¿cuántos desean hacer una pregunta que nunca se haya preguntado? Nunca lo he dicho a nadie. ¿Y lograron la respuesta? Soy testigo que los jóvenes aprenden por sí mismos. Se requerirá ajustes de nuestra parte para salirnos de su camino, pero no estoy sugiriendo que nos quitemos totalmente y retrocedamos. Si eso es lo que les he transmitido, he fallado. No se trata de ello, sino que los jóvenes fueron reservados para esta época y debemos tratarlos de ese modo. Porque donde mucho es dado, mucho se requiere. Al amarlos, invitarlos, al suplicarles, ellos responderán. Comparto una última experiencia. Sonará dura, pero comunica el mensaje como ninguna otra cosa. Estaba en un sitio de Estados Unidos con muchos jóvenes de 12 a 18 años. Habíamos estado por 1 hora y 45 minutos respondiendo preguntas, y me detuve y le pregunté a los padres y adultos, ¿qué han aprendido de las preguntas de los jóvenes? La respuesta universal fue que hemos menoscabado tremendamente su capacidad espiritual. Y después una hermana levantó la mano y dijo, pero Elder Bednar, sus respuestas también son tan básicas. Son de las Escrituras. Podemos darles las respuestas si nos preguntan directamente a nosotros. Y un jovencito valiente levantó la mano y dijo, no deseo ser irrespetuoso, pero nunca les hacemos preguntas porque ustedes no escuchan. Ustedes hablan solamente. Fue un momento muy poderoso.
Tenemos que tratar a estos jóvenes como quienes son realmente, no dejarlos todos sobre sus hombros, pero invitarlos a actuar para que aprendan por sí mismos. Ahora, mi respuesta final a la pregunta en cuestión la declararé en mi testimonio alegremente. Por la autoridad del Santo Apostolado, declaro mi testimonio de la realidad viviente de Dios, el Eterno Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Sé que viven. Testifico que ellos hablan. El Padre Eterno tiene un cuerpo tangible, exaltado de carne y huesos. Somos creados a su imagen, somos sus hijos. Jesús el Cristo es su Hijo unigénito. Lo amo. Les testifico que Él vive y que esta es su iglesia, está a la cabeza y dirige sus asuntos. Testifico que José vio al Padre y al Hijo. Se le instruyó y recibió autoridad del sacerdocio y llaves del sacerdocio. Y que desde la época de José Smith hasta el día presente en que tenemos al presidente Thomas S. Monson, ha habido una sucesión intacta de apóstoles de mayor antigüedad y profetas de la iglesia, que son sinónimos, los cuales han tenido todas las llaves del sacerdocio y se les ha autorizado a ejercitarlas. Estas cosas yo las sé, pero sé que eso no es todo. De estas cosas testifico, pero eso no es todo. De estas cosas testifico que son verdaderas. Todas son verdaderas. Ahora también, por la autoridad del apostolado, invoco una bendición sobre ustedes para que, al meditar, al preguntar, al buscar y al llamar, invoco el espíritu de revelación para que lleguen a saber en su vida qué pueden aprender por ustedes mismos, y de este modo que su familia, sus seres queridos, lo aprendan por sí mismos. Y después, en su sagrada responsabilidad de enseñar a la juventud de la Iglesia que sus facultades puedan aumentar para ayudarles y actuar y a aprender por sí mismos por el poder del Espíritu Santo. Declaro este testimonio e invoco estas bendiciones sobre ustedes en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén.